tardes, estimados compañeros y profesora. El presente video es con el fin de explicar qué fue el Siglo de Oro, sus periodos estéticos, características, obras, literatura, principales autores y todo lo que éste conlleva. Quizá algunos se pregunten qué es o qué fue el Siglo de Oro. Bien, el Siglo de Oro o Siglo de Oro español fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura en la España de la dinastía de los Austrias o los Habsburgos. Se trata de un periodo sin fechas delimitadas, usualmente superior a un siglo a pesar de su nombre, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista Española, alrededor de 1492, y sus fines alrededor de 1681, año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca, de los cuales haremos referencia más adelante. Fue un periodo histórico de la relativa fortaleza política española, dominada por el espíritu de la Contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia Española, de manera que se trató de un periodo esencialmente católico, pero que le brindó a España el reconocimiento y la admiración internacional. Se considera la publicación de la gramática castellana de Nebrija en 1492, así como la llegada de Colón al Nuevo Mundo o el término de la Reconquista Española, como los eventos que dan inicio al periodo del Siglo de Oro. Antonio de Nebrija fue uno de los más importantes humanistas españoles herederos del Renacimiento. Este texto es la primera obra de la historia dedicada al estudio de la lengua castellana y sus reglas. Más aún, se trata del primer libro impreso que se centra en estudiar una lengua romance, pues antes solo habían sido publicados tratados sobre la lengua latina. A partir de Nebrija, la gramática sería considerada la disciplina que estudia las reglas de una lengua hasta el advenimiento de la lingüística como ciencia en el siglo XIX. La publicación de esta obra supuso además una herramienta de primer orden para la difusión del idioma español, puesto que coincidió con el tiempo de la llegada de Colón a América en 1492. Asimismo, la firma del Tratado de los Pirineos entre España y Francia en 1659 y la muerte del autor Pedro Calderón de la Barca en 1681 son los eventos que ponen fin. Tal como muchos escritores de la época, a Calderón de la Barca le fue encomendada la misión familiar de volcar sus estudios de humanidades, leyes y teología al sacerdocio. 1659 marca el fin del siglo de oro político, aunque como manifestación artística suele retrasarse la fecha al año 1681, año de la muerte del escritor y dramaturgo Calderón de la Barca. Exponentes de la época. El Siglo de Oro trajo consigo acontecimientos de suma importancia para España. En el ámbito de artes plásticas, destacamos al máximo exponente Diego Velázquez. Con sus retratos realistas y emocionantes, llegó a captar la atención de los más altos cargos europeos. El descubrimiento de América, atribuido a Cristóbal Colón, fue una fuente de inspiración y orgullo. Y por último, y no menos importante, el máximo exponente de la literatura, Miguel de Cervantes. Sus satíricas obras acerca de la Iglesia, el Estado y la política lo hicieron uno de los responsables del gran salto que dio la literatura española. El término Siglo de Oro fue ideado por Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores, quien fue un erudito y anticuario del siglo XVIII. Lo utilizó por primera vez en su estudio Orígenes de la poesía castellana de 1754, aunque con ello se refería exclusivamente al siglo XVI. El término luego habría de rescatarse y emplearse para nombrar a todo el periodo de los siglos XVI y XVII. Periodos estéticos del Siglo de Oro. Se considera que el Siglo de Oro abarca dos periodos estéticos distintos, el Renacimiento y el Barroco. En primer lugar, el Renacimiento evoluciona entre los siglos XV y XVI. Su objetivo principal es la recuperación del humanismo y de los ideales estéticos grecolatinos. Los temas y las formas de hacer literatura dieron un giro de 180 grados. Este movimiento tuvo repercusión en toda Europa, pero entre todos los países del sur se destacó el Renacimiento español,
por el formidable movimiento cultural que se desarrolló. El antropocentrismo es el tema principal de los autores. La naturaleza recibe de nuevo una especial atención, así como la filosofía que se pone al servicio del cristianismo. Algunas de las principales expresiones literarias fueron los tratados, la novela picaresca y la lírica. En segundo lugar, tenemos el barroco, que corresponde al siglo XVII y surge como contrapunto del Renacimiento, una vez la crisis moral y de valores se hubo adueñado de la sociedad. El pensamiento floreciente del Renacimiento empezó a decaer y con ello surgió una nueva búsqueda por encontrar caminos para la expresión artística. La preocupación formal se adueña de los autores. De la mano de la renovación de técnicas y estilos surge una estética recargada, intensificando los recursos estilísticos del lenguaje. Los tópicos adquieren una máxima relevancia en esta etapa, dejándose ver en novelas de caballerías, pastoriles, picarescas, en la lírica e incluso en el teatro. El siglo de oro se caracterizó por una tendencia a la vulgarización de los saberes humanísticos, lo cual potenció los géneros de la sátira y la comedia popular, que tuvo su correspondencia en la novela picaresca y sobre todo en la novela polifónica, cuya semilla representa el Quijote de Cervantes. La música, la pintura y la escultura fueron también importantes tendencias alimentadas por el gusto manierista, es decir, por la exageración de las formas y la abundancia del contenido, de donde proviene hoy en día el uso de la palabra barroco, es decir, recargado, así como los estilos arquitectónicos anticlasicistas. La importancia del libro en el siglo de oro. Si hay una innovación tecnológica que impulsó el desarrollo de la cultura, es sin duda la imprenta. La aparición de la imprenta permitió la difusión a gran escala de las obras literarias, así como la divulgación y generalización del uso de las lenguas vulgares, poniendo al alcance de las poblaciones no solamente el gran caudal de obras de nueva creación, sino también el enorme volumen de obras clásicas, tanto el arte literario como del pensamiento filosófico y político, así como el conocimiento de la historia. Literatura en el siglo de oro. La literatura del siglo de oro alcanzó un esplendor único en la historia literaria universal, gracias a diversas tendencias. La novela picaresca, protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes pobres y taimados que hacían la vida aprovechándose de los demás y de su ingenio, será un modelo arquetípico importante en la literatura universal. La poesía ascética y mística, de raigambre católica, en la que los poetas exploraban poéticamente su llamado religioso. La sátira. Tanto en poesía narrativa como en dramaturgia, la sátira y la burla al clasicismo solemne fue central en el imaginario literario del siglo de oro. La comedia. El teatro fue uno de los grandes ganadores del siglo de oro, con más de 400 obras compuestas por grandes nombres que pasarían a la historia universal de las letras. Los grandes autores del siglo de oro español fueron Miguel de Cervantes, escritor del Quijote, así como de las novelas ejemplares y otras formas de narrativa que serían centrales y fundamentales para la literatura mundial de Europa. Luis de Góngora, poeta y dramaturgo, cuya tendencia estética dentro de la poesía sería conocida como el culteranismo o gongorismo. Y Lope de Vega, el tercero de la trinidad de grandes dramaturgos del siglo de oro y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Renovó las fórmulas del teatro para la época y fue el autor de más de 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas breves y una epopeya. La arquitectura del siglo de oro. Como el siglo de oro engloba varios periodos artísticos, políticos y sociales, en cuanto a la arquitectura también atraviesa por distintas etapas. Pasamos del estilo plateresco al renacimiento, al manierismo, el churrigueresco y barroco. En España, el Renacimiento comenzó unido a las formas góticas en las últimas décadas del siglo XV. El estilo comenzó a extenderse sobre todo
a manos de arquitectos locales. Es la razón de un estilo renacentista específicamente español, que reunió la influencia de la arquitectura del sur de Italia, a veces proveniente de libros ilustrados y pinturas, con la tradición gótica y la idiosincrasia local. El nuevo estilo se llama plateresco, debido a las fachadas decoradas en exceso que recuerdan a los intrincados trabajos de los plateros. Órdenes clásicas y motivos de candeleros se combinan con libertad en conjuntos simétricos. La cumbre del Renacimiento español está representado por el Real Monasterio de El Escorial, realizado por Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, con formas clásicas superado por el estilo extremadamente sobrio, la influencia de los techos flamencos, el simbolismo de la escasa decoración y el preciso corte del granito establecieron la base para un estilo nuevo, el herreriano. Cuando las influencias barrocas italianas llegaron a España, fueron cambiando y sustituyendo el gusto popular por el sobrio gusto clasicista que había estado de moda desde el siglo XVI. El barroco local mantiene raíces en Herrera y en la construcción tradicional en ladrillo, desarrollada en Madrid a lo largo del siglo XVII, como la Plaza Mayor y el antiguo Ayuntamiento de Madrid. Pintura en el siglo de oro. Las etapas o fases en las que podemos dividir la pintura del siglo de oro son tres que coinciden con tres Austrias distintos. La primera etapa corresponde al primer tercio del siglo XVII, reinado de Felipe III. En la segunda etapa encontramos el segundo tercio del siglo XVII, reinado de Felipe IV. Y en la tercera etapa, el tercer tercio del siglo XVII, reinado de Carlos II. La pintura española supuso un estilo muy especial de pintura, llegando a crear una propia escuela que ha sido reconocida recientemente. Podemos dividir en tres fases. A la primera fase corresponden Pedro y Alonso de Berruguete, Pedro Machuca, Luis de Morales, el Divino, Juan de Juanes y Fernando Yáñez del Almedina. Un ejemplo de esta primera fase es la Última Cena de Juan de Juanes. A la segunda fase, Juan Fernández de Navarrete, el Mudo, Alonso Sánchez Coelho, así como el Greco, principal exponente del manierismo pictórico en Castilla. Un ejemplo de esta segunda fase es el entierro del conde de Orgaz, el Greco, iglesia de Santo Tomás, Toledo. Al barroco pertenecen Diego Velázquez, pintor de complejas composiciones intelectualizadas que ahondan el misterio de la cruda e intensa luz y la perspectiva aérea. Los tenebristas Francisco de Zurbarán, gran pintor de frailes y bodegones, Francisco Ribalta y José de Rivera, formado en Italia donde era llamado el Españoleto, y a quien se le daban especialmente bien las tonalidades de piel. Un ejemplo de esta tercera fase es en Sevilla los dos Herreras, el Viejo y el Mozo, Bartolomé Esteban Murillo, polo positivo frente al lúgubre Juan de Valdés Leal, y en Córdoba Antonio del Castillo. La música del siglo de oro. También para la música española fue este el siglo de oro. Los compositores de la corte no solo componían sus obras, sino que además unían su labor de dramaturgo y poeta. Un buen ejemplo es Juan de Encina, en el siglo XV y XVI, o en el siglo XVII, Juan Hidalgo, que musicó las zarzuelas de Pedro Calderón de la Barca, como también hará Tomás de Torrejón y Velasco. Entre ellos destacan Juan de la Encina, importantísimo músico cortesano, Luis de Narváez, gran compositor que compuso destacadas obras como la Canción del Emperador, llamada así por ser la favorita del emperador Carlos V, y que fue posteriormente, como tantas obras de este periodo, transcrita a la guitarra, ya que en su origen la mayoría de estas obras eran compuestas para instrumentos como la vihuela o el laúd. Además, cabe destacar otros compositores como Diego Pisador, Luis de Milán, etc. La jacarada fue un género poético y teatral del siglo de oro español, pero también fue música y coreografía.
Sus versos nos adentran en un mundo de rufianes y prostitutas que formaron núcleos de cierto poder en los barrios marginales de las principales ciudades del siglo XVI y XVII, con predominio en Sevilla, Madrid y Valencia. Ciudades en el siglo de oro. España estaba inmersa en la Guerra de los 30 años, que se llevó a cabo de 1618 a 1648, y se decidió enviar a tropas de toda la península, a pesar de la negativa de las Cortes catalanas. Esto desencadenó una guerra con Cataluña en 1640, que finalizaría más adelante, en 1652, cuando Barcelona fue recuperada por las tropas de Felipe IV. Años más tarde, en 1668, España reconocería la independencia de Portugal. A todos esos problemas habría que sumar la crisis demográfica que vivió Europa y especialmente España. Las epidemias, el hambre, la expulsión de los moriscos, las numerosas guerras y el aumento del clero hicieron que mermara la población y que, además, descendiera la natalidad. El comercio también se vio dañado, sobre todo por la competencia que tenía con Francia en el Mediterráneo y con Inglaterra y Holanda en el Atlántico. Así como el campesinado cada vez estaba más empobrecido, la clase media y la burguesía se debilitaban, y las clases improductivas como la nobleza y el clero cada vez aumentaban más, lo cual acentuaba más aún la crisis por la que pasaba el reino. Pero no todo fue crisis y guerra, no en vano. El siglo XVII es conocido como el siglo de oro, debido al auge que vivió el país en lo que a la cultura se refiere. En letras tenemos a personajes como Miguel de Cervantes con su Quijote, además de otros literarios como Lope de Vega, Góngora o Quevedo, mientras que en la pintura destacaron artistas como Murillo, Velázquez o Zurbarán. Y mientras en el resto de España el panorama era poco menos que desolador, en Toledo, tras el traslado de la corte a Madrid, comienzan a llegar órdenes religiosas, atraídas por la riqueza de la ciudad imperial, que habían sido hasta entonces. Se vive así una extraordinaria conventualización que supuso cambiar la capitalidad política por la religiosa, de tal modo que en 1610 ya había cerca de 40 conventos y monasterios en Toledo. Con el traslado de la corte, también se fueron a Madrid los nobles, dejando atrás sus casas y cediéndolas en casi todas las ocasiones a los religiosos, que instalaban en ellas sus templos provisionales hasta convertirlas en sus sedes conventuales. Sevilla. El descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 fue muy significativo para la ciudad, que se convertiría en el puerto de salida europeo hacia América. Era una ciudad cosmopolita y universal, con presencia de genoveses, florentinos y alemanes. A finales del siglo XV ya era uno de los principales puertos castellanos en el comercio, principalmente con Inglaterra, Flandes y Génova. La minoría islámica sufrió un duro golpe en 1502, cuando los mudéjares fueron obligados a convertirse al cristianismo, llamándose moriscos a quienes lo hicieron, lográndose así la unidad religiosa como base de la unidad nacional. Madrid. El recinto urbano de Madrid del siglo de oro contaba con cerca de 40 plazas, 24 con nombre y unas 350 calles, de las que solo 300 tenían denominación. En conjunto, el plano de Madrid de aquellas fechas muestra una estructura urbana confusa y mediocre en la que aparecen escasos espacios verdes. Las órdenes religiosas, con más de 75 edificios, poseían un tercio de la superficie urbanizada, ocupando importantes solares a lo largo de los caminos principales y el centro de la ciudad. Las ciencias también recibieron un empuje considerable durante el siglo de oro, a pesar de la marcada tradición católica e inquisitorial de la cultura española.
que a menudo representó un retraso conservador respecto al resto de Europa, el aprovechamiento de los conocimientos heredados de los árabes, así como el intercambio de bienes con el Nuevo Mundo, acarrearon un interés por la física, química, farmacología y medicina. El español en el siglo de oro. La gramática del siglo XVII es una muestra de que el español clásico es un español intermedio entre el medieval y el moderno, pero no acaba en 1650. Lo que hace singular a este periodo son unos cambios morfológicos y sintácticos que transforman la lengua medieval en moderna. Sin embargo, no hay una misma cronología para cada uno de estos cambios. En concreto, el siglo XVII puede dividirse a tal respecto en dos periodos. Hasta 1648, que coincide con el reinado de Felipe II hasta la Paz de Westfalia o desde Lazarillo hasta Gracián, y desde 1648 hasta 1726, es decir, desde los últimos años del reinado de Felipe IV hasta el primer Borbón o desde Calderón hasta Feijoo. La evolución interna de la lengua correspondiente a estos periodos puede resumirse como sigue. La gramaticalización plena de haber como verbo auxiliar termina hacia 1640 y la regularización y estandarización de la sintaxis intraoracional e interoracional dan un paso gigante hasta 1726. Pero no termina, porque el proceso de gramaticalización de tiempos verbales, de determinación del sintagma nominal, marcación de las principales funciones oracionales, etc., nos muestra cómo se va estabilizando las zonas comprendidas entre el núcleo duro y la periferia de la gramática. Legado del siglo de oro. Aparte de las grandes obras artísticas que este periodo legó a la humanidad, se le atribuyen la fundación de la Real Academia Española, gracias a los estudios filológicos de Antonio Nebrija, la fundación de universidades y la disputa respecto al talante monstruoso de los hechos cometidos durante la conquista de América. Para concluir, el siglo de oro tuvo gran relevancia en los siguientes ámbitos. Artes. Aunque el siglo de oro se relaciona usualmente con la literatura debido al legado universal de sus autores más destacados, la realidad es que este periodo también implicó un florecimiento en otras expresiones artísticas, como la arquitectura, la pintura y el teatro. En las ciencias, el descubrimiento del Nuevo Mundo trajo consigo el hallazgo de especies animales y vegetales. Esto impulsó el desarrollo en áreas científicas como la biología, la farmacología y la medicina. En la educación, el siglo de oro también fue un momento prolífico para la academia. Fue en ese periodo en el que la Universidad de Salamanca se convirtió en el centro educativo de mayor relevancia, no solo de España, sino de Europa. Allí surgió la llamada Escuela de Salamanca, un movimiento intelectual y académico liderado por profesores de dicha universidad, cuyos aportes fueron esenciales para el desarrollo de las ciencias económicas, las leyes y la teología. Obras del siglo de oro y autores más representativos. Uno de los legados más importantes y universales del siglo de oro español reside en su literatura, caracterizada por una vulgarización o acercamiento de las masas. Otros rasgos fueron la abundancia de temas, personajes y contenidos, que posteriormente se conocería como barroco. En ese sentido, estas son algunas de las obras más representativas del siglo de oro junto a sus respectivos autores. El Quijote, de Miguel de Cervantes, publicada en 1605. Camino de Perfección, de Santa Teresa de Jesús, publicada en 1567. Cántico Espiritual, San Juan de la Cruz, publicada en 1578. La vida es un sueño, de Pedro Calderón de la Barca, obra de teatro estrenada en 1635. Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, publicada en 1614. La proliferación de géneros literarios tan variados como la poesía mística de Santa Teresa de Jesús o la novela de caballería de Cervantes ampliaron no solo las opciones culturales disponibles, sino también su público. Además, la creación de la imprenta en el año 1440 fue un punto de inflexión en el acceso al conocimiento, ya que permitió
masificar de forma progresiva la creación y distribución de textos escritos.